Bien, el socialismo como forma de organización social tiene una larga historia. O sea, han existido en la antigüedad y en muchas épocas de la historia organizaciones sociales, incluso a gran escala, de corte socialista. Pues desde el imperio helenístico, por ejemplo, hasta, por ejemplo, el imperio de los incas, que tenían rasgos sociales socialistas. Pero ambos eran sistemas sociales no diseñados, es decir, no contaban con un componente teórico previo. Es decir, supongo que responderían a una forma de organización social, algún tipo de idea pues, de algún gobernante de la época, de organizar la sociedad de ese estilo, que fue más o menos evolucionando, pero no tenía un diseño, o por lo menos no se conoce, un diseño teórico previo. Por otro lado, han existido también diseños teóricos de organizaciones sociales que no han sido llevados a la práctica, como por ejemplo todo lo que es el pensamiento utópico, desde Tomás Moro, Bacon, Campanella, a los socialistas utópicos franceses tipo Cabet o Saint-Simon o Fourier, todos estos que han diseñado sociedades también de corte socialista, pero no han sido llevados a la práctica a gran escala o han sido llevados a la práctica en pequeñas comunidades que fracasaron relativamente rápido. Esto cambia con la obra de Marx. ¿Por qué? Porque Marx es el primero que intenta criticar la sociedad capitalista en profundidad y después intentar proponer un futuro socialista. Marx y sus discípulos dotan, digamos, de cierto diseño, de cierta capacidad racional al pensamiento socialista. ¿Por qué? Porque Marx y su discípulo, su compañero Engels, intentan diseñar una suerte de socialismo científico, intentan diseñar las claves sobre las que se va a basar una sociedad socialista y sobre todo intenta justificar las razones éticas por las que hay que establecer una sociedad socialista. Marx escribieron un libro muy influyente que se llama El Manifiesto Comunista. Sigue siendo uno de los panfletos políticos más potentes intelectualmente que existe, porque sigue convenciendo a muchas personas, aún a día de hoy y aún después de haberse revelado que muchas de sus predicciones han resultado falsas. Pero su capacidad de provocar, su capacidad de establecer un modelo, de criticar a la sociedad realmente existente, sigue siendo sin parangón. ¿Qué propone Marx en este libro? ¿Cuál es la obra de Marx? La obra de Marx básicamente dice que, primero, la historia es una especie de evolución dialéctica, de una especie de lucha dialéctica de clases que derivará ineludiblemente en una sociedad socialista. Y esto es lo primero que él propone, que es una sociedad que el socialismo llegará pues por una especie de fuerza de signo histórico, llegará por algún tipo de factum, de destino de la sociedad, o sea, a través de un proceso dialéctico, pues las sociedades se van contradiciendo y después el socialismo ineludiblemente triunfará. Pues habrá unas leyes que se llaman leyes de movimiento del sistema capitalista que conducirán a esto. Por ejemplo, supuestamente, pues la clase obrera será cada vez más pobre, habrá una pauperización del trabajador, cosa que, como podemos comprobar rápidamente, no se dio en la realidad. No hubo una pauperización del trabajador tal como él preveía. Algunos marxistas intentan salvarlo, pues, hablando de aspectos relativos de la pauperización, pero no hubo tal pauperización de la clase trabajadora. Después también habla de una suerte de concentración de los medios de producción en cada vez menos manos, ¿no? O sea, la idea de que el capital cada vez estará más concentrado, cada vez habrá menos capitalistas y cada vez habrá más proletarios en número y, por tanto, será muy fácil desposeer de sus medios de producción a esos pocos capitalistas. Marx tiene palabras muy elogiosas cara al capitalismo. O sea, dice que es una etapa histórica necesaria, para incluso acabar el socialismo, porque acabó con las formas de producción antiguas, acabó con las formas de producción previas y tuvo un desarrollo, pero ineludiblemente el capitalismo crecerá. Creo que no hay predicción más errada que esta, pero esa idea de que el socialismo es ineludible y así sigue inspirando la mente de muchas personas y sigue viendo muchas personas que piensan que el radiante porvenir del futuro será una sociedad socialista. Pues Marx introduce también elementos que para mí son discutibles, por ejemplo, sobre todo el primer Marx, habla de conceptos como la alienación. Por cierto,
que son los conceptos de marginación, que dice que el ser humano está alienado de su trabajo, o sea, está alienado en el sentido de que no controla el proceso de producción de su trabajo, está alienado del resultado final de su trabajo, está alienado de la forma en que tiene que trabajar, de los horarios, de los compañeros que tiene, o sea, el modo de proceso capitalista es un modo alienante y también merece desaparecer por eso. Es curioso, porque los marxistas actuales han abandonado el Marx económico, que era supuestamente el Marx científico, y se están quedando cada vez más con el Marx de la alienación, porque es un Marx como más etéreo, es decir, estamos apartados del mundo, esta sociedad pues corroe el carácter de las personas, como dice un sociólogo reciente, etcétera. Entonces, es bueno que se acabe con el capitalismo según esto, pero ya no como una necesidad ineludible, sino porque nos altera la mente el capitalismo. Pues este aspecto se verá como se verá en la próxima sesión, complementado con una teoría del valor y de la explotación errada que me gustaría discutir ya aparte. Si quisiéramos atacar una religión, criticar una religión, tendríamos como dos estrategias. La primera sería atacar dogma por dogma. En el sentido, por ejemplo, podemos criticar por la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, la existencia del cielo, del infierno, podemos atacar dogma por dogma de una religión, sea esta cual sea, ¿no? O podríamos hacer una estrategia como más radical, negar la existencia de Dios y ya se acababa el problema. Algo semejante le pasa, el problema es que habría que demostrar la existencia de Dios, eso sería otro debate. Pero para atacar el marxismo podríamos hacer una estrategia semejante. Podemos atacar dogma por dogma, podemos criticar punto por punto, o podemos ir a la raíz del valor, a la raíz del problema. La raíz del problema es la teoría del valor de Marx. Si demostramos que la teoría del valor de Marx es falsa, el sistema marxiano se derrumba por completo. Porque todo el sistema, todo el equilibrio del sistema marxiano está basado en una teoría del valor objetivo del trabajo. Está basada en la idea de que existe una explotación y esa explotación se puede determinar de forma objetiva en el trabajo. Si atacamos ese concepto, destruimos por completo el sistema marxiano. El sistema marxiano es un edificio muy bien construido. Yo no le niego que tiene lógica, está bien construido, ha sido construido por personas muy inteligentes y muy bien formadas, pero descansa, como en el ejemplo de la religión, en un presupuesto, que el valor es objetivo y que en el sistema de producción existe una apropiación por parte del capitalista de ese valor, de esa riqueza. Él le llama plusvalía y su sucesor desarrollan el concepto, pero la idea es esta. ¿Cómo podemos criticar la teoría del valor? ¿Cómo podemos criticar la teoría de la explotación? Primero, demostrando que el valor del trabajo, como cualquier otro bien, es un valor subjetivo, no es un valor objetivo. Es decir, si el valor del trabajo, si el valor de los bienes viene dado por la cantidad de trabajo incorporada en él, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, un buzo o un recolector de perlas. Los recolectores de perlas antiguos tenían que sumergirse, nadar, coger una perla y subirla. El marxista diría, claro, la perla vale porque lleva incorporada el valor de un trabajador especializado que tiene que jugarse su vida, que tiene que sacar todos esos recursos, y etc. Entonces, la perla valdrá por el trabajo que lleva incorporado del submarinista. Pero entonces, de ser cierto ese argumento, el submarinista, si en vez de agarrar la perla coge la piedra que hay al lado, también le daría valor. Si el valor viene dado por el trabajo, entonces cualquier cosa que ese submarinista toque, haciendo su trabajo, dará valor. Es al revés, es el valor de la perla el que da valor al submarinista. Porque el error de Marx piensa que el valor final de un producto es la suma de sus costos de producción, y esto viene de Ricardo. Entonces, en ese proceso de creación de valor hay una especie de robo. Si demostramos que el valor es subjetivo, y yo creo que es subjetivo, el sistema marxiano no se derrumba, no hay explotación. Yo creo que el valor, es decir, que el mero hecho de que un trabajador cualificado toque algo o haga algo no le tiene por qué dar valor el bien, depende de lo que haga con él. Es decir, el trabajador, si por ejemplo el trabajador está igual de explotado o trabaja igual en el sentido marxista haciendo pantalones, por ejemplo, de caballero de color rosa fosforito o azul pitufo, por ejemplo, que haciendo pantalones de color gris marengo, por ejemplo, que son los que llevan
normalmente los caballeros. Si fuera el valor del trabajo el que da el valor, el trabajo es el mismo para hacer un pantalón que el otro, pero yo creo que los dos tipos de pantalón no se venden igual en la tienda. Es decir, el valor viene dado por los gustos subjetivos de los consumidores, no por el trabajo que lleven incorporado, porque ambos llevan igual trabajo, y eso cualquier bien. Y el mero hecho de trabajar o de incorporar trabajo a un bien no le aporta más valor, no necesariamente le aporta más valor. O sea, y esa es una idea que creo que hay que discutir y entender de dónde viene el valor de las cosas, el valor de los bienes. Si eso es así, no hay una plusvalía. Cuando hablamos de explotación, por ejemplo, en el sentido marxista de la palabra, estamos pensando siempre en un trabajador que trabaja en condiciones muy duras y que cobra muy poco. Eso es lo que entendemos nosotros por explotación. Pero claro, Marx no es este el concepto que usa, porque esto no es un concepto científico. No podemos decir que porque una persona trabaje duro o cobre poco está necesariamente mal pagada. Pues a lo mejor las condiciones de capitalización de la sociedad son muy bajas, este producto no tiene mucha demanda, el trabajador aporta poco valor. Entonces hay que buscar un concepto como científico. Entonces Marx establece una serie de ecuaciones, una serie de términos en sus escritos sobre la explotación en el Capital, y va desarrollando este tema. Pero claro, el problema de Marx es el siguiente, y que fue atacado por muchos teóricos, ya por von Weber, por ejemplo, en un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano, el viejo economista austriaco, que más o menos afirmaba lo siguiente. Vamos a ver, si para Marx la explotación depende de la relación entre capital y trabajo, eso es lo que dice él. Cuanto más capitalizada está una sociedad, o cuanto más capitalizada está una industria, cuanto mayor la relación entre capital y trabajo, más explotado técnicamente está un trabajador. Entonces, von Weber lo que explica es, si una industria, en un país determinado, en una sociedad determinada, existen distintos sectores económicos, por ejemplo, el sector del calzado, el sector del automóvil, el sector de los seguros, cualquier otro sector, el sector de las conservas, cualquier otro sector, cada uno de estos sectores tiene una relación entre capital y trabajo determinada. O sea, que hay sectores con mucho capital y sectores con poco capital, sectores con mucho trabajo y sectores con poco trabajo. Todos estos sectores. Pero hay un aspecto curioso que el propio Marx se da cuenta, y el propio Marx incorpora también el capital, que todos estos sectores tienden a tener la misma tasa de beneficio, lo cual es lógico. Si un sector en capitalismo gana más que el otro, los capitales abandonarán a los sectores que ganan menos y irán a los sectores que ganan más, hasta que unos sectores desaparecerán o se reducirán y otros sectores se ampliarán hasta que la tasa de beneficio tienda a ser siempre la misma. Bueno, entonces la pregunta que se le puede hacer es ¿cómo con distintas tasas de explotación, ustedes con distintas relaciones de capital-trabajo, la tasa de beneficio es la misma? Porque lo que está demostrando incluso el propio Marx, siguiendo sus propios términos, es que el beneficio no deriva de la explotación. La renta que obtiene el patrón no deriva de explotar al trabajador. El trabajador es un factor más de producción. Con ese argumento podríamos decir, por ejemplo, claro, que sin electricidad no existe la empresa, o sin tierra, o sea, sin algún tipo de espacio físico, no existe la empresa, no existe la producción final. Entonces, podría decir el que alquila la tierra. Yo te alquilo la tierra por este precio y tú sacas un beneficio extraordinario. Me estás robando en el proceso de alquilarme la tierra. El patrón le diría, yo le alquilo la tierra por el precio que usted me la vendió. Si saco beneficio, es por lo que hago yo con esa tierra. Lo mismo pasa con la electricidad. Oiga, sin mi electricidad no podría usted hacer su fortuna. Si se hace rico es gracias a mi electricidad, porque si no sus máquinas no podrían andar sin mi electricidad. Entonces diría el patrón, yo compré la electricidad al precio que usted me la vendió. El beneficio deriva de lo que yo hice. Y lo mismo pasa con el trabajador. El trabajador se me alquila o se me vende al precio que marca el mercado y las condiciones del trabajo, del tiempo y del lugar que estamos hablando. El beneficio no deriva de contratar o pagarle poco al trabajador. El beneficio deriva, porque si el trabajador pagará más o menos según lo que haya, y cualquier patrón puede quitarme el trabajador al mismo precio que yo le pagué. No creo que tenga especial creencia por mi trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿De qué deriva el beneficio? El patrón deriva de lo que hace el trabajador, no de tener un trabajador. Porque el patrón le puede decir al trabajador, haz el pantalón rosa o haz el pantalón negro. El patrón decide dónde se hace el pantalón. El patrón decide el diseño del pantalón. El patrón decide cómo se distribuye
el pantalón, si se distribuye o si tenemos tiendas propias o vendemos el producto a un tercero para que se encargue de todo tipo de cosas, ¿no? El patrón decide cuántos pantalones hay que hacer, cómo hay que hacerlos, con máquinas, a mano, este tipo de decisiones son las que derivan en el beneficio empresarial. No son decisiones derivadas de contratar al trabajador. El trabajador va a hacer igual un pantalón de una forma que de la otra y va a trabajar en unas condiciones y supuestamente estaría igual de explotado en el sentido popular de la palabra. Pero el beneficio que deriva no es el mismo, porque el beneficio que deriva básicamente viene derivado de la función empresarial, esto es de todos otros factores que incluyen el proceso de creación de valor de una empresa que son fruto de decisiones tomadas de forma más o menos experta por quien dirige la empresa, no del trabajador. El trabajador, en ese aspecto, es un factor de producción más. Y escoger un trabajador, varios, o la calificación, o el tipo de trabajo que hay, es otra parte de la función empresarial y de la cual también deriva el beneficio. Pero no deriva el beneficio de incorporar más o menos trabajo. Repito, si nos cargamos ese concepto o criticamos el concepto de valor, el sistema marxista está criticado y toda la base justificativa para la creación del sistema marxiano se elimina. Recordemos, como dije en el episodio anterior, que Marx defiende el capitalismo. Marx habla muy bien del capitalismo y dice que es una ideología muy progresista. Lo que pasa es que para Marx el sistema capitalista es injusto. Si demostramos que el sistema capitalista es injusto, esto es, demostramos que la teoría de valor de Marx está equivocada, el sistema marxiano se derrumba por sí solo. Quisiera concluir esta serie de vídeos explicando o afirmando primero la importancia de seguir debatiendo sobre este tipo de temas. El socialismo, si bien de otra forma, si bien no de forma totalitaria, no con sistemas de planificación central, quitando algunos países, ya ha desaparecido como forma de organización política, digamos, aceptable en casi todo el mundo. Pero los sistemas socialistas han evolucionado y siguen vivos en otras formas, obviamente mucho menos cruentas y mucho menos dañinas, pero siguen vivos y siguen causando problemas económicos, siguen causando descoordinaciones, siguen causando problemas en muchas partes de la vida social. Existen socialismos aún muy vivos, sigue siendo la socialdemocracia, por ejemplo, los socialismos parciales o las políticas de redistribución de renta de muchos estados siguen siendo vivas y siguen estando presentes y siguen formando parte de la agenda política de muchos países. Y si bien no es un socialismo, repito, a nivel total, sí que son socialismos a nivel parciales que causan graves problemas a buena parte de los sectores económicos, además que dificultan mucho, por ejemplo, la competitividad de muchos sectores de la economía de los países afectados o que tienen ese tipo de modelos. Y modelos socialdemócratas que también, aunque a más largo plazo, veo difícilmente sostenibles en el tiempo, por lo menos en la forma que ellos tienen. También sigue persistiendo el socialismo de forma conservadora, en el socialismo en el sentido de que se extraen rentas o se redistribuye renta a favor de grupos de interés poderosos o grupos de intereses ricos. Hay un socialismo, digamos, orientado a los sectores más desfavorecidos, pero también hay un socialismo orientado a los sectores más favorecidos, a determinadas industrias, determinados grupos de interés, determinadas empresas supuestamente capitalistas que reciben rentas, ayudas y subvenciones. Y es tan socialismo como el anterior y también causa los mismos daños a la vida social y a la justicia, etcétera, que causan los otros socialistas. Entonces digo, sigue habiendo el debate, sigue habiendo, a su vez el socialismo ha evolucionado, genera nuevas formas de organización social, están siempre ideando nuevas formas, desde la economía del bien común de Feyerabend al capitalismo a la obra de Michel Albert, Capitalismo contra el capitalismo, que proponen nuevas formas, soluciones, proponen volver a nuevas formas de cooperativismo, proponen nuevas formas de intervención socialista, esta vez desde bases no marxistas, pero siguen proponiendo socialismo. Entonces digo, el debate socialismo-capitalismo sigue estando tan vivo y es tan relevante como lo ha sido siempre. En el apogeo, la expansión del capitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo y también recientemente con la incorporación de países muy grandes como China o la India a los mercados mundiales, ha transformado muy sustancialmente y de forma muy rápida el marco económico de buena parte de la humanidad. El capitalismo no solo ha favorecido la innovación tecnológica, sino que ha conseguido que esa innovación tecnológica se transforme de forma rápida y barata en bienes de consumo para las masas y ha revolucionado de forma enorme tanto el comercio como las formas de vida de buena parte del mundo. Algunos autores a esto le llaman globalización. La globalización consistiría en una especie de
expansión a nivel mundial de los sistemas de mercado, los sistemas capitalistas, de tal forma que cualquier persona del mundo tenga acceso a bienes y productos de otras culturas y de forma muy barata y muy accesible. Algunos critican esto pues, como una pérdida de valores culturales, como una pérdida de formas de vida tradicionales. Pero el capitalismo, esta aceleración, esta velocidad enorme que ha adquirido el sistema capitalista ha generado nuevas teorías, por ejemplo, la globalización, ha generado teorías como las de la conectografía de Pérez-Cagna, que hablan también de futuros de ciudades globales hiperconectadas, pues bien por transportes rápidos de personas y de mercancías y con telecomunicaciones que permiten, pues, digamos, transacciones, cambios, movimientos, traslado de información a velocidades de vértigo. Esto es uno de los cambios que ha traído el capitalismo y que está discutido. Esto ha llevado a muchos autores a reflexionar sobre cuál puede ser el futuro del capitalismo, qué mecanismos pueden derivar del capitalismo, ¿no? O del socialismo, y también obligado a los socialistas a repensar en buena medida sus políticas o sus pensamientos precisamente derivados de esta aceleración. En el lado capitalista tenemos ideas, reflejado por ejemplo en los libros de Tapscott, que hablan por ejemplo de que la evolución tecnológica, incluso la creación de nuevas tecnologías puede incluso llevar a acabar con el Estado, puede llevar a debilitar muchísimo el poder del Estado. De ahí en estos toman valor las doctrinas que se llaman del anarcocapitalismo, que consisten en extender el capitalismo a todos los ámbitos de la vida, no solo a aquellos ámbitos excluidos por el Estado actual. Entonces, esto se podría conseguir, por ejemplo, a través de mecanismos de información tipo cadenas blockchain o tipo criptomonedas, etcétera, que pueden minar enormemente el poder del Estado y pueden sustituir buena parte de las funciones que realiza el Estado por funciones llevadas a cabo de forma privada o interconectada por las personas. Entonces, aquí se han recuperado las viejas doctrinas del anarquismo, en este caso capitalistas, y han sido aplicadas pues, a esta evolución tecnológica. Es un debate que está abierto. Como dijimos en el vídeo anterior, algunos piensan que el capitalismo tiene mucho que ver con el Estado, y sobre todo, pero sí que es correcto que el capitalismo en muchos casos tiene una base nacional, tiene una base estatal. Esta globalización y esta abolición de las fronteras a nivel informático o a nivel técnico puede favorecer la creación de nuevas formas de organización social ajenas a los Estados o que estén por encima de los Estados o que estén por debajo de los Estados, que pueden conectar, digamos, a personas de forma habitual entre Estados distintos y que tengan más relación entre ellos, como estamos viendo en unos sitios, que con otros habitantes de su país, y dentro de la propia sociedad está facilitando la creación de pequeñas comunidades o comunidades interconectadas que no tampoco tienen una base estatal. Entonces, en ese aspecto, las ideologías del anarcocapitalismo, que podemos discutir después con más detenimiento, están cobrando brío precisamente también ayudadas no solo por ideas de justicia, no solo por ideas teóricas de economistas como los economistas austriacos, sino también por el propio desarrollo de la tecnología, eso sí, tecnología informada por ese tipo de valores. Al mismo tiempo, en el campo socialista, precisamente esta llamada aceleración ha producido libros, por ejemplo, como el de Paul Mason, que se llama Postcapitalismo, que también desde un campo de vista socialista, desde valores socialistas, intentan diseñar una sociedad postcapitalista. Dicen que está la velocidad de aceleración del sistema capitalista, está la velocidad que está adquiriendo el cambio en todos los ámbitos sociales, que según ellos decenas de millones de trabajadores van a quedar sin empleo y ser sustituidos por máquinas, robots. También el libro, por ejemplo, de Martin Ford sobre robots nos va en esta línea. Entonces, esas personas sustituidas crean un nuevo proletariado al que habrá que dar una sustitución, al que habrá que dar una solución. La idea básica es esa. Recuperando las viejas doctrinas de la pauperización de la clase trabajadora, lo que se crearía supuestamente una gran masa de desocupados y unos pocos trabajadores que disfrutarían de los grandes bienes de consumo. ¿Y qué solución habría que darle a este tipo de personas desposeídas o apartadas del mundo por la velocidad, por la aceleración tecnológica? Primero, yo no creo que sea ese un fenómeno de desempleo masivo. Aún con toda esa tecnología que hay, las tasas de empleo en casi todo el mundo son más elevadas casi que nunca en la historia. Es decir, no se dan fenómenos, ni siquiera en los países más desarrollados, al revés, los países más capitalizados son los que tienen tasas de desempleo más bajas, no más altas. Pero yo no percibo aún esta pérdida de empleos por causa de la aceleración. Digo porque la solución que dan los socialistas ya no es una solución de corte marxista, ya no es una solución de corte de nacionalización de los medios de producción, porque ya no hay esa base nacional sobre la que nacionalizar, los bienes de producción ya son muy difícilmente nacionalizables.
pero sí que propone, por ejemplo, ideas nuevas de nuevo tipo, como por ejemplo la creación de rentas básicas o creación de sistemas de seguridad social que atiendan o a los más desfavorecidos o a los más pobres. Escribió hace tiempo una novela que se llamaba La pianola, que también describió un futuro posapocalíptico semejante, describió un mundo en el cual una clase pues, de técnicos, de ingenieros, pues, vivirían bien en sus palacios, en sus zonas reservadas, y la masa de la población pues, viviría alimentada por las obras o por las migajas o por una especie de pagas que le daría esa clase dominante. No trabajarían, pero a cambio pues, no disfrutarían de los bienes de consumo. Ese escenario apocalíptico no creo que llegue, pero tampoco deseo que llegue. Es decir, que ese tipo de sociedad creo que responde en buena medida a los viejos ideales del socialismo, de crear una especie de clase gobernante de técnicos y expertos, que dirigiera una sociedad bueno, que aboliera la necesidad, pero que tampoco tuviese un nivel de vida. Yo creo que el futuro, el debate sigue abierto, el debate del socialismo sigue abierto, el debate del capitalismo sigue abierto, y creo que es bueno y conveniente seguir manteniéndolo.